La actitud, según la RAE, la actitud es una manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a actuar. Luego, un segundo concepto de la RAE es que es la postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. Entonces, la actitud, según cómo la RAE la percibe, es una forma de expresarse a nivel corporal y además es una manera, es la forma que tenemos de mostrar que tenemos disponibilidad para comportarnos u obrar de una determinada manera o de otra. ¿Cómo se, cómo se sabe cuál es la actitud correcta? O ¿cómo elegir la actitud? Bueno, pues en muchas ocasiones no se puede elegir la actitud porque se desconocen cuáles son las herramientas, las capacidades, los recursos personales que tiene ese individuo que está viviendo esa experiencia en particular, y como no sabe que los posee, no los sabe utilizar, no se conoce. Entonces, la actitud en muchas ocasiones es una predisposición aprendida y heredada para utilizarla como respuesta a determinados estímulos. Esto es de forma constante, consistente, y además, ya sean a favor o no de la persona, esta disposición psíquica es el resultado de una valoración que se hace de lo externo. Es decir, que yo me comporto de una forma, tengo una actitud determinada ante un estímulo, dependiendo de lo que yo perciba de ese estímulo. ¿Esto qué significa? Pues que si a mí algo o alguien no me genera un estímulo positivo, no me genera una vibración positiva, no me genera una energía positiva, mi actitud probablemente ante ese estímulo, ante esa persona, sea una actitud que no sea quizá la más recomendable o la más adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Cuando te conoces, aprendes a gestionar esos tipos de comportamientos, de acciones que tienes ante esos estímulos que no son tan positivos para ti, que tu percepción personal no está dando por positivos. Entonces, ¿cuál es como el objetivo de la actitud? Bueno, la actitud lo que persigue es la decisión a partir de la integración cognitiva, afectiva y biológica. Simplemente eso. ¿Qué es la actitud? Es el resultado, es lo que yo decido hacer después que he vivido un proceso cognitivo, afectivo y biológico. Esto es porque yo pienso, valoro lo que está sucediendo, tengo una información biológica que es corporal, tengo una información neurofisiológica que es la emoción como tal, y luego tengo un componente afectivo, es como cómo me repercute eso que está pasando, cómo me repercute eso que yo estoy viendo o eso que me están diciendo, que yo estoy escuchando, que estoy observando, que estoy sintiendo. Entonces, la actitud es el resultado de decidir después de un proceso cognitivo, afectivo y emocional. Luego, ¿cuántos tipos de actitud hay? Carito, te tengo al lado. Bueno, pues hay más de 20 tipos de actitud. Solamente estamos acostumbrados a conocer la positiva, la negativa y la neutra. La actitud positiva, la mayoría de las personas la valoran como algo extremadamente bueno para las personas. Lo cierto es que si es cierto que es positivo, también es cierto que todo en exceso no es tan positivo. Entonces, el tipo de persona que tiene una actitud positiva extrema genera cierto rechazo en los entornos en los que se mueve. ¿Por qué razón? Porque para la mayoría de las personas, la realidad es llena de retos, llena de desafíos, llena de obstáculos que superar, y no alcanzan a entender cómo una persona que también vive obstáculos, retos y desafíos está constantemente en una actitud tan plena y de tanta felicidad. Entonces, esto termina siendo contraproducente para la persona que es optimista y positiva de forma extrema, porque recordemos, como he dicho antes, que la actitud es
Es el final de un proceso cognitivo, afectivo y emocional. Entonces, si una parte de tu entorno te rechaza por tu forma positiva, por tu actitud positiva extrema de moverte por el mundo, te va a influenciar de forma afectiva y de forma emocional. Y a nivel cognitivo te va a llevar a empezar a darle vueltas a la situación o a analizar qué es lo que sucede para tú gestionar o para tú generar en otras personas esa especie de rechazo, que en realidad no es un rechazo real. Simplemente hay que entender que hay personas que tienen una actitud positiva extrema de forma natural. Nacieron así, son así y forma parte de su identidad ser personas muy positivas. Y es la típica persona que está todo el día, que estoy súper bien, ¿cómo estás tú? Ya verás, lo vas a superar, no te preocupes. Todo lo que sale de la boca de esa persona es de forma constante e innegable positivo, optimista. Para esa persona, aunque haya retos y desafíos, siempre son algo para que tú aprendas, algo para que tú te superes, algo para que tú mejores. Y eso genera, pues, cierta controversia con personas de su entorno. Entonces, esta es la actitud quizá más famosa, la más reconocida. Luego está la negativa, que es exactamente el polo opuesto. Son esas personas que, aunque se ganen 1.000.000 de euros en una lotería, van a decir, ya, pero no fueron 10. Entonces, estas personas, da igual los beneficios, las maravillas, el beneplácito que la vida tenga con ellas, van a ver siempre el vaso medio vacío. Son personas que no van a validar bajo ninguna circunstancia nada bueno que tienen en su entorno. Por ejemplo, en países como España, donde hay cambios de estación, que en verano hace mucho calor, en invierno hace mucho frío, luego en otoño pues hay una temperatura un poco también cambiante, luego primavera. El tipo de persona que es negativa se va a quejar de las 4 estaciones. El tipo de persona que es positiva va a celebrar cada una de esas estaciones. Entonces, por ejemplo, en Bilbao, donde yo estoy hoy está lloviendo. Y hace 3 días estaba haciendo mucho sol. La misma persona que se quejaba hace 3 días del exceso de sol, hoy se está quejando porque está lloviendo. Eso es no ver el vaso medio lleno jamás bajo ninguna circunstancia. Entonces, la actitud positiva y la negativa son las más comunes. Y luego está la actitud neutra, que además es divertido conocer a una persona que tiene actitud neutra, porque esas personas jamás bajo ninguna circunstancia dan una opinión. Nunca se mojan en cuanto a dejar ver qué es lo que opinan acerca de un tema, qué es lo que creen, qué es lo que piensan. No. Si a esa persona la invitas a cenar y le preguntas qué quiere comer, qué quiere cenar, te va a decir que lo que tú decidas. Si a esa persona la llevas a comer a un restaurante y le dices que hay arroz o espagueti que quiere, te va a decir que elijas tú, que lo que pidas está bien. Si a esa persona le dices que si vais a viajar en tren o en avión, te va a decir que le da igual. Son unas personas que no toman decisiones casi nunca, por no decir nunca, frontalmente con el resto, con el entorno. Entonces llegan a ser agotadoras para las personas que les rodean, porque constantemente lanzan sobre las otras personas la responsabilidad de tomar decisiones, porque ellos nunca las toman. Luego, también hay actitudes, por ejemplo, analítica racional, agresiva, altruista, colaboradora, de confianza, flexible, manipuladora, moralista, pasiva, sardónica, sumisa, suspicaz y pesimista, que no es la misma que negativa. Entonces, estos son algunos de los tipos de actitud que tenemos. Que la actitud positiva es favorecedora ante el resto, porque lo que hace es que realza la percepción que se tiene de lo que está sucediendo y la realza en diferentes situaciones, sean positivas o no positivas, las circunstancias que está viviendo, esa persona va a realzar lo bueno.
y va a permitir que la persona que está teniendo esa actitud positiva se sienta estimulada para comportarse de una forma segura, para actuar de una forma más confiada. Cuando las personas se mueven desde una seguridad y una confianza, los resultados habitualmente van a ser mucho más positivos. Y además, aunque no tengan éxito en esos resultados, no se los van a tomar de una forma particularmente no positiva. Entonces, el beneficio, el aporte magnífico que genera una actitud positiva en una persona es la percepción hacia buena que va a tener la persona en cualquier circunstancia. Una vez que sabemos lo que es la actitud, cuáles son los tipos de actitudes más comunes, vamos a hablar de las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan las sensaciones o los sentimientos que posee el ser humano. ¿Qué sucede con estas reacciones psicofisiológicas que vienen derivadas por la percepción que estamos teniendo de la circunstancia que estamos viviendo? Esto es cómo me siento yo ante una determinada circunstancia, entendiendo que tengo 7 emociones universales y que estas 7 engloban todo el abanico de sentimientos y emociones que vivimos los seres humanos. Recuerda que las emociones son las principales, son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, el desprecio y la sorpresa. La sorpresa es la única emoción que se puede analizar o valorar en positivo y no tan positivo, por obvias razones. Puedes encontrarte con sorpresas muy agradables o con sorpresas absolutamente desagradables. Y luego es importante también conocer que el desprecio es una emoción con la que no naces inmediatamente. El desprecio es una emoción que se desarrolla a medida que vas creciendo y que te vas haciendo mayor. Entonces, cada una de estas emociones trae información para la persona y lo que hace es generar unas respuestas a los requerimientos que produce esa valoración cognitiva que está teniendo la persona ante la circunstancia. Recuerda que el proceso es cognición, afectividad o fisiología, que es lo que yo siento en el cuerpo cuando me está sucediendo algún estímulo, y luego la conducta, que es el comportamiento. ¿Cómo sucede? ¿Cómo es el movimiento de cuando a mí me impacta un acontecimiento a cómo me voy a comportar? ¿Qué sucede en ese periodo de tiempo entre que a mí me sucede hasta que yo me comporto? Aunque parezca que no pasa nada de tiempo o que pasa mucho tiempo, lo cierto es que esto sucede en muy poco espacio de tiempo. Realmente, vamos a imaginar que tenemos un accidente de tráfico. Es un ejercicio bastante visible para describir lo que es el comportamiento de una emoción como tal. El acontecimiento es que tú estás, imagínate, en un semáforo y te impacta un coche en la parte trasera de tu coche. Cuando eso sucede, inmediatamente, en milésimas de segundo, tú haces una valoración. Tu cerebro empieza a enviar información. Me chocaron. Imagínate si llevas a tu hijo detrás en el coche, si tienes un niño detrás en el coche, el niño, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está el coche? ¿Cómo está la persona del otro coche? ¿Cómo está? ¿Cómo va a ser mi vida hoy sin automóvil o sin coche? Es decir, por tu cerebro pueden pasar una cantidad enorme de interrogantes en milésimas de segundo. Entonces, el acontecimiento es el choque de los dos coches. La valoración es todo eso que tú estás pensando y cómo valoras. Valoras en función de tus experiencias previas. Por ejemplo, si tú antes ya has vivido un accidente de tránsito y ha sido una experiencia no positiva, tu valoración inmediata, según se genera el impacto, es valorarlo de una forma no positiva. No hay manera de que tú, teniendo una experiencia previa no positiva, lo valores de una experiencia diferente. Tu impresión inicial va a ser, me rompieron el coche, me quedé sin coche, si está el niño atrás, algo le pasó al niño. Y si has tenido previamente una valoración, una experiencia de accidente de tráfico que haya sido no traumática, pues tu valoración va a ser mucho más sosegada y vas a decir,
vale, a ver qué pasó. Vale, me voy a bajar y voy a ver qué sucede. No plantea tu cerebro un escenario excesivamente traumático, ni excesivamente agresivo, ni grotesco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo de cómo tú valores, tú recibes a nivel fisiológico la información, que es la emoción. Si tu percepción es no positiva, tu cuerpo va a empezar a alterarse. ¿Por qué? Porque la información que estás enviando desde el cerebro es no positiva. Si la información es una información más tranquila, más calmada, si la valoración es positiva o por lo menos no es una valoración traumática, tu emoción va a ser una emoción más tranquila. Entonces, eso es lo que va a generar tu conducta, eso es lo que va a hacer, a determinar cuál va a ser tu comportamiento ante ese acontecimiento inesperado. Entonces, si tú te pones agresivo o agresiva por la valoración que tú has hecho, ya estamos, me chocaron a saber si venía con el móvil o esos planteamientos que pueden pasarte por la cabeza, muy probablemente tú bajes de tu coche con cierto grado de alteración y vas a ir donde la otra persona, pues con una actitud agresiva. Si tu emoción, si tu valoración ha llevado a una emoción más tranquila, tú te bajarás de una forma más calmada y podrás dialogar de una forma diferente. Y ten en cuenta que puede que la otra persona esté teniendo una valoración no positiva, aunque tú la estés teniendo positiva. Entonces, se trata de que gestiones tú tu valoración, tu emoción y tu conducta, no en la de la otra persona. Tú no puedes gestionar cómo se comporta la otra persona, porque esa persona tiene sus propias experiencias y tiene sus propios filtros de comunicación. Así que tú solo te encargas de ti. Te comportas según tu emoción, porque esto no es algo que tú decidas en ese momento, eso es inconsciente y de inmediato, en función de cómo te has comportado, vienen unos resultados, vienen unas consecuencias. Si tu comportamiento es agresivo ya de entrada, pues la otra persona va a reaccionar probablemente de forma agresiva. Si tu comportamiento es más sosegado y calmado, las probabilidades de que la otra persona responda de esa misma manera son bastante altas. Aquí encontramos que dentro de las emociones, todas las emociones vienen a dar información. Entonces, es importante ver qué información nos trae una emoción, conocernos para nosotros entender qué es lo que nos está pasando cuando estamos viviendo una emoción o una situación que nos amenaza o que nos da miedo o que nos entristece, para saber gestionarlo. Y luego, un ejercicio que os voy a dar aquí en este directo es el stop, que es un ejercicio de inteligencia emocional para regularnos emocionalmente, para poder gestionar esas emociones que habitualmente tenemos de formas reactivas y que no son una respuesta sino una reacción. Lo primero es la S, que es step back, que es paso atrás. La segunda es think, pensar. ¿En qué engloba este pensar? Engloba, piensa en tus prioridades. En el ejercicio del accidente de tráfico, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que tú tienes como opción prioritaria? ¿O cuál es tu prioridad? Saber si tu hijo está bien porque va en el coche, o si te dañaron mucho el coche. Es decir, organiza tus prioridades, y esto se hace en milésimas de segundos. Cuando este ejercicio se ha ido practicando con el tiempo, se hace en automático. Finalmente, organizar es organizo o las opciones que tengo, ¿no? Es organizo el plan de acción. Es decir, vale, me chocaron el coche, no tengo cómo salir de aquí, llamo a la grúa. Entonces allí yo tomo un plan de acción en función de cómo yo me he sentido o cómo me estoy sintiendo en ese caso de ese accidente. Y finalmente, proceed, que es proceder. Y allí lo que hace la persona es hacer o no hacer. Hacer una determinada acción o no hacer esa determinada acción. Actuar de una forma específica o actuar de una forma distinta. Por ejemplo, en el caso del accidente de tráfico, me bajo y grito a la otra persona y le levanto la voz, o me bajo y le digo, hola, ¿estás bien? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso va a generar un resultado totalmente diferente. Este ejercicio es para regularte emocionalmente y se llama STOP. Es una técnica bastante conocida de inteligencia emocional
Y se practica, es muy fácil porque se practica en las rutinas diarias de la vida humana. Por ejemplo, personas que tienen un empleo, un trabajo donde están en un ambiente agresivo de forma constante, pues poder, a lo que llamamos respirar. Este ejercicio es un poco el sinónimo de lo que es respirar, ¿no? Gestionarte para poder hacer frente a lo que la vida te está poniendo en ese momento, que puede que no sea tan positivo para ti. Aún así, es algo que debe estar en tu vida en ese momento. Entonces, como no puedes gestionar lo que hacen otras personas y puedes gestionar lo que haces tú, pues entonces lo que haces es aprender a gestionarte tú. Y allí entra esta dinámica que se llama stock, que es muy fácil y además para todo lo que es la cotidianidad es altamente recomendable. Y luego, ¿qué es una elección? Porque es la importancia de elegir tu actitud. ¿Qué es una elección? Una elección es preferir una cosa u otra, una persona u otra, un comportamiento u otro. Es seleccionar, elegir algo determinado. La importancia de elegir tu actitud es importante, que tú aprendas a elegir con qué actitud te mueves por la vida. Que elijas y no seas el resultado de una reacción, sino que aprendas a responder en lugar de reaccionar. La diferencia entre las personas que tienen inteligencia emocional y las que no está estrictamente en este aspecto, en que las personas con inteligencia emocional responden y las personas que no la tienen reaccionan. La inteligencia emocional se trata de gestión emocional, no de reprimir emociones, se trata de gestionar emociones. No significa que no vayas a llorar nunca, significa que no puedes pasarte toda la vida llorando. No significa que estés todo el día de jiji jaja, no. Significa que es necesario que analices lo que te está sucediendo, que lo sepas leer. Recuerda que cada emoción tiene una información. Cuando una persona tiene miedo es porque hay algo en su entorno que le está generando inseguridad. Es decir, su cuerpo le está diciendo que algo de sí misma está en riesgo, que algo de sí misma no está seguro, no está protegido, porque el miedo viene derivado de la inseguridad. Por ejemplo, cuando somos niños, un alto porcentaje de niños no quiere dormir en la oscuridad. Es que me da miedo, no me apagues la luz. No sé si vosotros lo habéis dicho o habéis escuchado de algún niño que lo haya dicho. No me apagues la luz, porque la luz oscura da miedo a los niños. ¿Por qué? Porque no están sus padres allí, no están los protectores allí. Papá y mamá, cuando están conmigo, me protegen. Y aunque la luz esté apagada, pues están ellos conmigo. Ellos son mis protectores. Cuando me quedo sola en mi habitación con 3 años y papá y mamá no están, estoy a la deriva, no estoy seguro, no estoy segura. Entonces, el miedo viene a decir que hay algo de tu entorno que te está generando inseguridad, que hay algo de ti que tú crees que está en peligro, que estás corriendo un riesgo. O, por ejemplo, cuando hay tristeza, una persona que sufre tristeza, hay dos posibilidades cuando una persona está triste. Una es por una pérdida, puede ser por una pérdida personal, por una pérdida material, por una pérdida emocional. Todo lo que sea pérdida va a generar tristeza porque es algo que a ti te importa, porque es algo que para ti tenía un valor o alguien que para ti era importante. Entonces tú has perdido algo que para ti tiene significado emocional. Luego, también está en juego cuando hay una persona triste y notar o darse cuenta cómo está relacionado con el afecto y el amor. Cuando una persona está triste, está sintiendo, si no hay un proceso de duelo, está sintiendo, o de pérdida, es porque está sintiendo que como que su derecho al afecto y al amor no lo está teniendo. Es como si se sintiera vacío o vacía de amor, de cariño. Y eso genera tristeza. Este tipo de tristeza además es importante leerla a tiempo porque puede derivar en estados de ánimo. Cuando un estado de ánimo triste, cuando una emoción como la tristeza se establece como un estado de ánimo,
es muy fácil llegar a depresiones muy agudas. Y así todas las emociones. Todas las emociones tienen información. Entonces, cuando tú te conoces, cuando tú te lees, cuando tú te entiendes, para ti es mucho más fácil aprender a elegir, aprender a tomar de sus decisiones en función de lo que tú sabes que para ti es mejor. Y finalmente, una vez que tú vives todo este proceso, ¿cuál es el resultado de una persona que tiene inteligencia emocional y una persona que no la tiene? Es muy simple. La persona que tiene inteligencia emocional analiza su pasado y planifica su futuro. ¿Qué significa esto? Que la persona con inteligencia emocional lo que hace es aprender de sus errores para no repetirlos en el futuro. Aprender de lo que ya vivió y no fue tan bien para él o para ella, y al futuro enfrentarse o afrontar el futuro con una perspectiva de aprendizaje, con unos conocimientos nuevos, y que los retos que vengan adelante sean totalmente diferentes a los retos que tuvo antes. ¿Qué es lo que pasa con la persona que no tiene inteligencia emocional? Justifica lo que hay en su pasado y posterga lo que hay en su futuro. Entonces es muy fácil conocer cuando una persona no tiene inteligencia emocional, porque se lee desde su forma de moverse por el mundo qué es lo que está haciendo, si está justificando y postergando, o si está analizando y organizando y planificando futuro. Luego, la persona que no tiene inteligencia emocional cree que lo que desea lograr solo le es posible cuando los demás o cuando las circunstancias cambien. Entonces, por ejemplo, un emprendedor que no tenga inteligencia emocional va a dar por sentado que si el sistema, el gobierno, no le pone las condiciones que para él o para ella son ideales, su emprendimiento no va a tener éxito. Además, está generando una creencia limitante que se puede arraigar profundamente a su inconsciente. En el lado opuesto, la persona que tiene inteligencia emocional está convencida de que en el pasado hay experiencias que le han llenado, que le han provisto de nueva información que es válida y que además le va a ayudar para lograr lo que tiene en el futuro. Y básicamente esta es la importancia de elegir tu actitud. Esto es lo que supone tener un autoconocimiento. Las personas sin inteligencia emocional habitualmente están posicionadas en un lugar de víctimas. Habitualmente. Por alguna razón es como una tendencia natural de la persona que no tiene inteligencia emocional victimizarse ante las circunstancias que le suceden y ante el entorno en el que está. Y la persona que tiene inteligencia emocional se hace absolutamente responsable de sí, de lo que le sucede y de cómo va a actuar en función de esas circunstancias que tiene presentes. Así que por aquí está la importancia de elegir tu actitud, la importancia de conocerte, la importancia de gestionar las emociones que te llegan y poder a través de ellas avanzar en positivo, siempre para mejorar, siempre para crecer y para desarrollarte. Y recuerda que todo esto es lo mejor que te puede pasar, porque todo empieza y termina en ti. Todo empieza y termina en ti. Todo lo que hagas con tu vida es el resultado de lo que tú has trabajado en ti. Tu éxito profesional no va a llegar si antes no has pasado por un éxito personal. El proceso de autoconocimiento, el proceso de conocerte, el proceso de trabajar en ti es de obligatorio cumplimiento para tener un resultado positivo a nivel profesional. Por aquí te lo dejo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de directos, porque crecer y desarrollarte van unidos de la mano en forjarte como persona. Todo empieza y termina en ti.